Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia en este local acogedor, aunque igualmente podría haber sido esta tarde el salón de mi casa acogedor para recibirles a ustedes, querida familia. Hoy es, yo creo, adecuado esta presentación. Bien, seguramente en algunas ocasiones habremos dicho que mal escriben los médicos, qué letra tienen, no se les entiende nada. Bueno, ese es problema de los farmacéuticos. Pero, sin embargo, la palabra sí que es otra cosa muy importante. Yo no sé cómo el ponente que tenemos esta tarde conducirá la conferencia tan preciosa que nos tiene anunciada. Pero al leer el tema de la medicina, la palabra, al leer el título, la palabra en la medicina, indudablemente yo sí que he recordado que si bien es verdad que la letra no se les entiende casi nunca, pero la palabra qué importante es. Y esto me ha llevado a épocas de mi infancia y primera juventud, cuando ir al médico era algo especial. Nos vestíamos de una manera particular y cuando el médico venía a casa, que yo he conocido esa época, recibirle al médico, mantener esa pequeña conversación con el médico, envolvía lo que era el acto profesional en sí. Y esto yo creo que, por desgracia, se está perdiendo. Hace muy poco, en el Colegio de Médicos Oficial, en la calle Santa Isabel, se hizo una publicación en donde se comparaban las medicinas de hace tiempo con las de ahora. En las de ahora, en las de entonces se veía la escena que era familiar, una familia hablando con el médico, teniendo cierta tertulia, haciendo que las palabras del médico eran como rasgados en el cielo por donde salían los rayos de esperanza para el paciente. En la imagen actual veíamos a un paciente mirando al suelo, el médico mirando atentamente al ordenador y otro paciente ya entrando en la consulta, con lo que esa palabra quedaba muerta. Pero bueno, esta tarde, con seguridad, que aun cuando seamos pocos, de todas maneras, veamos la importancia aritmética. Cuanto más pequeño es el divisor, más grande es el cociente. O sea que yo creo que esta tarde la palabra que nos va a venir a continuación, de verdad que va a enriquecer el acto, seamos más, seamos menos. Hoy está con nosotros una de las primeras espadas en la medicina y no es un cumplido obligado por la educación o por la lectura de unos datos fríos recibidos, es el seguimiento de una verdad constante. La persona que nos acompaña hoy, don Antonio Campos Muñoz, tiene un largo currículum, yo voy a leer el resumido que me envió. Es catedrático de Histología e Ingeniería Tisular en la Universidad de Granada, ha sido presidente de la Sociedad Española de Histología, decano presidente de la Conferencia Española de Decanos, presidente de la Asociación Europea de Facultades de Medicina, representante de España en el Comité Consultorio de la Unión Europea para la Formación de Médicos, director del Instituto Nacional de Salud Carlos III, etc. Y además, como dirige un grupo de investigador, porque él es un investigador, es el promotor de la ingeniería tisular en España, y su grupo de investigación ha creado la primera córnea artificial en el mundo, la cual está ya en servicio. Esto es algo que, si don Antonio fuera inglés, francés o canadiense, estaríamos hartos de oírlo. Pero es justo que lo digamos aquí, aun cuando estemos en familia. Y desde el año 2004 es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, en donde, qué casualidad, ocupa el sillón que en su tiempo ocupó don Santiago Ramón y Cajal. Además, es el vicepresidente de esta institución. Ha presidido también las Reales Academias de Medicina y Cirugía en Andalucía Oriental. Y, por supuesto, su actividad profesional ha tenido proyección en prácticamente todos los otros países del mundo. Podríamos decir muchas más cosas, pero evidentemente mi palabra no es la que hemos venido a escuchar aquí hoy, sino la de la persona que nos acompaña. Don Antonio, es un privilegio recibirle. Sepa que personalmente y las personas que aquí nos encontramos valoramos enormemente su gratitud por acudir desinteresadamente. Para nosotros es un privilegio esperar y escuchar el magisterio de su palabra. Cuando quiera, buenas tardes. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Siempre es un placer y un honor venir a una institución centenaria. Yo creo que hay que darle mucho valor a las instituciones centenarias que mantienen una tradición
en nuestro país, porque muchas veces es algo que yo siempre trato de reivindicar. Nuestro país, España, tiene una tradición científica importante, tiene una tradición igual que en otros muchos países, no le damos a veces la importancia que tiene, deberíamos hacerlo, y por eso creo que estas instituciones nos recuerdan concretamente también nuestro pasado, y como decía Ortega y Gasset, el recuerdo es el paso atrás que hay que dar para tomar impulso hacia adelante. Si no somos capaces de recordar nuestro pasado, difícilmente podremos impulsarlo hacia adelante. Yo no he venido a hablar ahora de esto, he venido a hablar del lenguaje y de cómo la academia contribuye fundamentalmente con la generación de un diccionario de lenguaje médico, de términos médicos, al lenguaje de la medicina. Y voy a tratar de explicarlo y de comentarlo. Le decía antes y comentaba que a mí nunca me ha importado el número de personas que hay en un auditorio. Porque yo tengo para mí, a veces organizando una charla, uno a veces se preocupa de que hay poca gente, cuando he sido yo organizador, y cuando uno va a darla, pues se preocupa por el organizador, porque sé que puede estar preocupado porque no haya un número de personas. Yo aquí tengo soy un hombre muy positivo, y procuro siempre encontrar algo positivo en todo lo que hago. Y por tanto yo, cada vez que me planteo este tema, digo, esto es como Sodoma y Gomorra, basta que haya un solo justo para que merezca la pena dar la conferencia. Aquí hay muchos justos y por tanto merece mucho más la pena. Y vamos a comenzar ya. Mirad, el ser humano en el curso de la evolución logra convertirse en el curso de la evolución en ser humano porque existen estas tres cosas que yo les pongo aquí en la diapositiva. Porque un día nos pusimos de pie. Entramos en el proceso de la bipedestación. Levantamos nuestras patas anteriores de cuadrúpedo, las elevamos y pudimos con las manos hacer cosas, fabricar cosas, muchas más, desarrollar muchas actividades. Después se produjo un fenómeno que no tiene una explicación muy clara, pero que en un momento determinado el ser humano desarrolló la neocorteza, la corteza cerebral creció en la evolución como si fuera un tumor. No en una velocidad como un tumor ahora, sino creció en el curso evolutivo de forma muy rápida. Y el neocorte es el que nos permite el pensamiento, la resolución de los problemas, la creación de la cultura, y simultáneamente empieza a desarrollarse el lenguaje. El lenguaje es lenguaje hay mucho, hay un lenguaje que es el lenguaje de signos, hay lenguajes musicales, pero el lenguaje verbal, este es el que desarrolla el ser humano y que él es propio, el lenguaje verbal. El homínido pasa a ser un animal locuente y entonces a inventar un lenguaje para comunicarse y para ponerle nombre a las cosas. Eso es muy importante. Y ya se dice que en el homínido de Atapuerca, hace 400.000 años, poseía habla humana. La medicina nace cuando un primer ser humano, con gestos preverbales o con palabras, le revela a otro su dolor y éste le presta ayuda. Ese es el momento del nacimiento de la medicina. Cuando alguien en esas etapas tiene algún dolor, tiene algún tipo de problema, se lo comunica porque ya hay lenguaje a otra persona y entonces esta otra persona procura ayudarle en la medida que puede. Ese es el comienzo de la medicina. Y con la medicina nace el lenguaje médico, evidentemente, que es una herramienta para comunicar, para poner nombre a las cosas y que ha existido en todas las lenguas que en el mundo han sido. Porque en todas las lenguas ha habido hombres y mujeres enfermos y ha habido, por tanto, personas que han querido ayudar. Y hay que decir que el lenguaje médico ocupa una fracción muy importante del lenguaje común. Es decir, que en el lenguaje que hablamos todos, en el español, en nuestra lengua que hablamos, pues una parte importante de esa lengua es lenguaje médico. ¿Por qué? Pues yo lo comentaré más tarde, pero lo digo ya desde ahora. Porque todo ser humano o ha estado enfermo, o está enfermo, o va a estar enfermo. Y por tanto necesita el lenguaje médico para comunicarse con la persona que le quiere proveer la ayuda. Mirad, en nuestra lengua
La lengua española, no voy a explicar sus orígenes, no es pero es una lengua que es la primera que tuvo una gramática. Otro caso para poder reivindicarlo, ¿no? Es la primera lengua occidental y, por supuesto, que tuvo una gramática, que la hizo Elio Antonio de Nebrija. Y a partir de ahí se empezaron a hacer como diccionarios, de alguna manera, en lengua española. Pero es que, fijaros que el propio Antonio de Nebrija, que no era médico, ya escribe, y se conoció después, escribe un primer diccionario médico. Lo escribe el propio Antonio de Nebrija, unos cuantos años después de haber escrito la gramática. Recopiló términos y hizo un diccionario. De ahí, fijaros la importancia que el lenguaje médico tiene ya desde el comienzo de la lengua española. Lo mismo en otras lenguas, pero nosotros hablamos de la nuestra, ¿no? Y luego, a partir de eso, pues ya en 1606, pues hay otra persona que escribe un diccionario que se llama Juan Alonso Ruices, luego otra, Esteban Terrero de Prado, en 1767, es decir, se van escribiendo diccionarios. Pero en lo que a la lengua española respecta, cuando llega Felipe V al trono de España, es una persona que tiene una idea que a mí me parece luminosa, y fue concretamente la creación de las academias. ¿Por qué? Fijaros, yo voy a hablar un poco de la de medicina, pero podemos hablar de todas las demás. Era poner a trabajar conjuntamente personas con saberes muy diferentes. Eso es un principio de ya reconocer que no todo el mundo sabe de todo. Es decir, ya un médico en el siglo XVIII no sabe de todo, sabe de algo, no de todo. Y entonces se tiene que poner de acuerdo con otros para poder entender la propia medicina y lo mismo ocurre en la Academia de la Lengua, en la Academia de la Historia, en fin, cada uno tiene una especialidad, un conocimiento y lo aporta, ¿no? Bueno, en la Academia de la Lengua, pues se preocupan por la lengua y se crean los diccionarios, que han llegado hasta hoy los diccionarios de la lengua española, ¿no? La Academia Española, y conocida también como Academia de la Lengua, ¿no? De acuerdo. Bien, la Academia de Medicina se constituye en 1734 y desde el principio, desde el siglo XVIII, entre sus normas, además de hablar de temas médicos, tiene esto: formación de la nomenclatura y explicación de las voces españolas en medicina. Es decir, que ya el lenguaje médico está presente en los objetivos de la academia. No es a lo que más se dedicó la academia en esa época. Bueno, habría otros tipos de problemas, imaginaros las epidemias. Yo creo que muchas veces, a mí me gusta muchas veces hablarle a los alumnos, y cuando doy una conferencia, recordar, ponernos quizás en cómo era el ser humano de esa época, ¿no? Sin antibióticos, sin analgésicos, sin nada, o sea, en tantos campos médicos, ¿no? Entonces, cómo en medida afortunada hemos sido de vivir en este siglo, más lo serán los que vivan el que viene, que tendrán resueltos más problemas, pero hay que imaginarse todo eso. Entonces, las epidemias, preocuparse del lenguaje, estaba bien ponerlo en los estatutos, pero tenían otras prioridades, por decirlo así, ¿no? Bien, sin embargo, en la academia había gente ya que se preocupaba por el lenguaje, hubo iniciativas individuales, es decir, de algunos académicos que decían, no, esto lo tenemos que ocupar. Y entonces, el primer diccionario que se crea en la academia es por iniciativa individual en el lenguaje médico, lo crea don Antonio Bayano entre 1805 y 1807, un periodo importante de la historia de España, que va luego ahí a 1808, la Guerra de la Independencia, en fin, pues desarrolla una serie de volúmenes con ya un lenguaje médico. Y esto luego lo va a ampliar Manuel Hurtado de Mendoza en 1823. Y hay que llegar al siglo XX para que otra iniciativa individual, la del catedrático León Cardenal, fuera la de hacer otro diccionario ya a principios del siglo XX. Mirad, pero también hubo iniciativas corporativas, es decir, de la propia institución como tal. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa en la época de Isabel II que no cuaja del todo, hay otra en la época de la República que tampoco llega a fructificar, y estamos, fijaros, en 1998, hace muy poco tiempo, y entonces
hay un pequeño grupo de académicos que dicen, no, ya, o sea, no, esto tiene que ser una prioridad, porque no podemos ahora ya, fijaros que ha pasado casi 2 siglos, con iniciativas individuales, pero no corporativas. Y entonces se empieza a trabajar en el diccionario. Yo me incorporo a la academia en el año 2004 y lo que pido es trabajar en el diccionario. El diccionario estaba entonces, pues como contaba don Gregorio Marañón, cuando iba a la Academia de la Lengua, y decía, ha llegado un médico de Toledo, me ha dicho que hay esta palabra, y sacaba un papelito donde estaba apuntada la palabra para en la reunión de los jueves de la Academia de la Lengua ir uniendo. Bueno, pues así estaba todavía en ese sentido el diccionario. Y comenzamos, logramos conseguir una financiación importante, porque afortunadamente sigue habiendo mecenas en nuestro país que consideraron que el diccionario era importante, y se pudo ya incorporar al diccionario lexicógrafos, profesionales del lenguaje, aparte ya del conocimiento médico, que es el que aporta la academia, ¿no? Y así empezamos a trabajar. Y en el año 2011 se publicó el primer diccionario de términos médicos. Este diccionario es un diccionario que voy a resumir. Bueno, ahí tiene el establecimiento de hacerlo. Primero unas personas tienen que, se aprueba un lemario, luego se distribuyen los lemas a los distintos definidores, que son los académicos y expertos determinados. Luego eso tiene que pasar para que todos los académicos los revaliden. Es decir, que tiene un proceso complejo. Luego los lexicógrafos tienen que ver si en el idioma español esa expresión que a lo mejor a uno se le ha ocurrido en su casa pensando cómo definir una cosa responde al léxico propio de nuestro idioma. Es decir, que es un trabajo arduo, ¿no? Y pasa por... Y bueno, hay una serie de personas que estaban allí trabajando, luego hay que poner los sinónimos que encontremos, luego hay que ponerlo en inglés, luego hay que hacer observaciones, esta palabra no se utiliza mucho porque esta no se debe escribir de esta manera. Es decir, que es un trabajo arduo, pero afortunadamente en el 2011 se publicó el diccionario. El diccionario tenía 51.727 entradas, es decir, que no es ninguna tontería, ¿no? 583 siglas, hoy que son muy importantes. Luego, 6.672 etimologías. Cuando sabíamos cómo se había originado la palabra, pues poníamos también esa información, que es muy hermosa, porque es como una palabra nace en el idioma nuestro, ¿no? Si procede de otra lengua, si ha sido generada propiamente en la nuestra, si procede a lo mejor del árabe, si procede del latín antiguo y se ha retomado para crear. Es decir, todo eso es realmente muy... Y luego, pues una cantidad importante de sinónimos. Luego se modificó los estatutos de la academia para que ya estuviera presente la obligación de hacer el diccionario. ¿Qué pasó después? Pues mira, que hay que ser ambicioso en el mejor sentido de la palabra. Yo le recomiendo a la gente ser ambicioso, no ambicioso de ponerle veneno a la copa del que está delante de uno para conseguir un puesto, pero ambición de saber, ambición de transmitir, ambición de crear una sociedad mejor. Pues si no la tenemos, pues no, ¿para qué estamos aquí? Somos simplemente personas, bancos colocados en una plaza, ¿no? Eso no nos sirve para nada. Tenemos que ser ambiciosos en todo eso. Pues nosotros pensamos, entonces, que por qué no hacíamos un diccionario panhispánico, es decir, no ya para el español de España, sino para el español en general. Gran idioma del mundo, porque es uno de los grandes idiomas del mundo, como todos conocemos. Entonces, firmamos un protocolo con la ALANAN. La ALANAN es la Asociación de Academias de Medicina Americana, de los distintos países, para aplicar el panhispanismo al lenguaje médico. ¿Cómo define la Academia de la Lengua el panhispanismo? El panhispanismo es el movimiento que promueve la unidad y la cooperación entre países de habla de lengua española. Pues qué mejor que hacerlo en todo lo que es el lenguaje médico, porque las enfermedades hay variaciones, pero son prácticamente iguales en los seres humanos de allí y de acá, y todos hablamos español. ¿Por qué no tener y compartir un lenguaje médico, ¿no? Y entonces se firmó un compromiso de trabajo para hacer ese tipo de... Esto además tuvo conocimiento, lo informamos a los gobiernos, y los gobiernos llevaron a las reuniones estas de jefes de Estado y gobierno iberoamericano, llevaron la idea del diccionario, y tuvo el aval de la cumbre iberoamericana
que me parece que celebró en Panamá, no lo recuerdo en este momento, la cumbre iberoamericana, y entonces en el año 2016, y ahí concretamente los jefes de Estado y de Gobierno dijeron que este era un tema que merecía la pena trabajar, lo cual es una cosa que impulsó también nuevas ayudas para poder financiar el diccionario, ¿no? Bien, hubo que nombrar representantes de los distintos países, aquí están sus nombres, los distintos representantes, para que en cada país hubiera, y hemos tenido luego pues varias reuniones en Madrid, por 2 veces, en Boston una vez. Es muy importante el español de Estados Unidos, no olvidemos que el español de Estados Unidos es un país que no recuerdo ahora si es el tercero, creo, o el cuarto en número de hablantes de español. Y además es un idioma en crecimiento enorme en Estados Unidos. Y estuvimos allí con la Asociación de Médicos Hispanos Americanos a la hora de trabajar también en Buenos Aires, y luego varias reuniones virtuales, además con motivo de la pandemia. Y ahí estuvimos viendo pues todo lo que había que hacer. ¿Y qué es lo que había que hacer? Bueno, lo primero que hicimos fue los términos del diccionario nuestro, los mandamos todos a las academias americanas y luego incorporamos nuevos términos y estuvimos viendo los sinónimos que había en distintos países americanos, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí digo luxación, pues creo que se entiende lo que es una luxación. La articulación se sale de su sitio, por decirlo así. Pero esto, por ejemplo, en muchos países de América se llama zafadura. Claro, si uno aquí tiene tos, allí en otros sitios dice, aquí tengo un quebranto. Y claro, aquí viene un paciente y dice, mire usted, yo es que tengo quebranto. Y entonces, el médico que dice, o sea, es importante el lenguaje médico. Es decir, necesitamos, el idioma español es uno de los idiomas más comunes. Es decir, pero claro, tiene sus matices en distintos lugares. Hay también un lenguaje coloquial. Y yo les podría aquí poner, pues, bueno, no me las he traído, creo que no lo he puesto aquí, lo siento, porque podía habernos reído un rato simplemente viendo como una cosa que aquí se dice de una manera, en otros sitios se dice de otra, ¿no? Bueno, por ejemplo, el paludismo, la malaria, ¿no? Que es una enfermedad un poco tropical, pero que bueno, en Ecuador, por decirlo en Ecuador, allí se dice fríos. He tenido, sí, ¿usted qué enfermedades ha tenido? Yo he tenido fríos. Pues claro, y el médico pone en la historia aquí frío y si no sabe que frío significa que eso es paludismo, pues es una historia clínica incompleta, inadecuada, no pertinente, ¿no? Y entonces, de ahí. Bueno, entonces yo le llamo esto como una palabra que se utiliza, el tornaviaje, ¿no? Entonces los términos van a América, vuelven de América, aquí los volvemos a ver otra vez, los que tenemos dudas porque nosotros los volvemos a mandar, vuelven a venir, y así hemos estado pues desde el 2012 hasta el 2023, que es cuando se ha ya presentado el diccionario. El diccionario anterior era un diccionario escrito y también estaba en la red, pero este ya directamente estaba en la red. Y además este es un diccionario gratuito que se puede entrar cualquier persona, cualquiera de los aquí presentes. Lo único que tiene que poner es las iniciales DPTM, que es Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Lo pone en Google y allí aparece y dice qué término quiere buscar y se acabó. No tiene ningún problema, viene todo. Y en el diccionario gráfico los términos vienen además con todos los sinónimos americanos y su distribución por países. Aparece el mapa donde este término se dice en este sitio, esto se dice en este otro, con lo cual es utilísimo y hoy, precisamente, es curioso que la conferencia sea hoy, yo creo que esto no lo sabía la sociedad matritense y yo tampoco sabía cuando dije que sí, hoy se cumple un año de que el diccionario se presentó aquí en la academia con todos los presidentes americanos y con todo, y hoy les puedo decir, pues un dato que me acaban de mandar ahora al móvil, que ha sido el número de consultas en este año ha sido 1.300.000 y pico personas han consultado el diccionario. Creo que son pocas, no, son muchas, pero esto ahora irán estudiantes de medicina. Estados Unidos, uno de los países que más consultan. Porque claro, cuando uno está enfermo lo que quiere es que le atiendan en su idioma. Eso es una cosa que es evidente. Y entonces los médicos americanos que saben algo de español, pues consultan, las pacientes consultan como tiene el sinónimo en inglés para decírselo al médico en inglés, y que Estados Unidos es uno de los sitios donde más se consulta. Bueno, en España, en Argentina, en Colombia, en todos los países, ¿no? Bien, pues luego, lógicamente, hubo que hacer una plataforma de consulta y aquí está, esta es la página que aparece, esta última de aquí abajo, que ven ustedes ahí, es la página que les aparece cuando
ustedes ingresen, cuando ingresen a ver una palabra, pues ahí lo pueden ver perfectamente y alcanzar eso. ¿Qué características tiene este diccionario? Bueno, es una obra colectiva, hemos participado muchas personas. Es un diccionario que tiene ahora ya no 50.000, ahora tiene 70.000 términos. El diccionario de la lengua española que utilizamos habitualmente tiene 90.000. Por eso fíjense hasta qué punto, claro, hay muchos términos de estos que no son corrientes en el uso, pero muchos de ellos sí. El diccionario está muy actualizado. Cuando estaba el término del COVID, pues hicimos un trabajo enorme para tener muy claras las definiciones de lo que era el COVID, de lo que no era, de las vacunas, para que pudiera llegar a la población. El diccionario tiene todas las variantes lingüísticas de cada país hispanohablante, o sea, lo que yo comentaba antes, ¿no? Y tiene un carácter normativo. Pretendemos que la forma de expresar el diccionario las cosas, las formas de escribirlas, se conviertan en norma de lenguaje médico en nuestro idioma. Y en ese sentido es la forma de hacerlo homogéneo y por tanto más útil a más población, ¿no? El diccionario es digital, gratuito e interactivo. Quiero decir, cuando uno va a una definición, si se encuentra una palabra que no sabe lo que es, puede clicar, como se dice ahora, o en fin, simplemente de ahí tiene hipervínculo y por tanto puede ir a una palabra que no conoce y se va a la definición que está también en el diccionario. Por tanto, tiene una gran utilidad y en el futuro pretendemos que conecte con otros productos que desarrolla la Academia de Medicina. La Academia de Medicina tiene un banco de imágenes médicos, tiene un diccionario biográfico y entonces, pues, que si hay un personaje que esté y que queremos ver su biografía, pues la podamos leer. Que hay el hospital de tal, pues podemos ver el hospital. Es decir, esto poco a poco lo estamos haciendo, pero lo importante eran las palabras que definen un determinado concepto, ¿no? Bien, y ahora la pregunta clave, y aquí vamos a ir ya a la parte... Discúlpenme porque la voz mía no la tengo en las mejores condiciones. Llevo 2 semanas un poco afónico y en estas 2 semanas he dado 4 conferencias, o sea que quiere decir que esta es la 4ª y lo hago con muchísimo gusto, por supuesto, pero la voz se resiente y no puedo a veces hacer mucho esfuerzo. Yo habitualmente soy mucho más pasional. ¿Qué es? Estas son 3 preguntas que me parecen importantes hacerse. ¿Qué es y qué representa realmente el diccionario panhispánico de términos médicos para el mundo hispanohablante? O sea, ¿qué representa? ¿Qué supone disponer de él? ¿Y qué último significado tiene el lenguaje el médico que aporta estos diccionarios, ¿no? Bueno, estas 3 cosas son para mí fundamentales. Primero, el diccionario es un instrumento fundamental para el ejercicio de la medicina. Y ahora voy a demostrarles por qué. En segundo lugar, el diccionario es un patrimonio cultural compartido, generador de identidad. Este diccionario y un lenguaje que hablamos 500 millones de personas contribuye a generar una identidad hispánica e hispanohablante en un ámbito que es el de la medicina. Y es un recurso documental, de documento, que es promotor del desarrollo económico y del desarrollo social. Y voy a intentar demostrarle estas 3 cosas, de forma más elemental y rápida que posible. Mira, Miguel Torga, esa figura que ven ustedes ahí, es un médico que yo admiro mucho, es un médico portugués. Esto es un seudónimo literario de él, falleció ya. Es autor de un diario magnífico que escribió desde el año 33 hasta el año 90 y tanto. Y yo lo he leído mucho y es un personaje al que admiro mucho. Hombre, una sensatez y de una... Mire lo que dice del médico. Dice, el médico es el que acompaña al enfermo por la vereda de la angustia. Yo creo que es una definición maravillosa de lo que es el médico. La otra que yo utilizo para decirle a los alumnos qué es el médico es la de don Pedro Laín, que dice, el médico es un posibilitador de esperanza. Entre el posibilitador de esperanza y el que acompaña, eso es el médico. Bien, la palabra es un instrumento fundamental en lo que... aquí hay un médico muy conocido. Aquí el acto médico es la esencia de la medicina. ¿Y el acto médico qué es? Es la comunicación entre el médico y el paciente. La persona que quiere curarse y la persona que quiere curar. Y eso es un diálogo. Eso es lo que se llama en medicina el acto médico.
Y el acto médico el lenguaje médico es el que llena ese acto médico. O sea, por tanto, el lenguaje médico es nuclear en el acto médico. Por eso, el diccionario que tiene el lenguaje es esencial, es un instrumento esencial de la medicina, porque contiene lo que yo llamo, lo diré después, pero bueno, ya me adelanto un poco, el diccionario contiene todas las palabras que recogen el dolor y la esperanza del ser humano ante la enfermedad. El dolor porque nos describe cómo son las enfermedades y la esperanza porque nos permite cómo diagnosticarla, cómo curarla. Y están todas ahí. Luego el diccionario recoge la esperanza y el dolor del ser humano. El dolor primero por la enfermedad y la esperanza que le produce la actividad médica. Y todo eso, ese lenguaje, está en el acto médico. El acto médico tiene tres componentes. El componente cognoscitivo, es decir, el saber médico. Y eso, lógicamente, tiene que ver con el diagnóstico. Son términos que tienen que ver con el conocimiento del saber. Tiene otro componente que es el operativo, que es los instrumentos, los tratamientos, y todas esas denominaciones son también lenguaje médico. Y tiene el componente afectivo, la confianza que tiene que tener el médico y el enfermo. Mira, yo hace poco descubrí la palabra estaba descubierta, pero me di cuenta de una palabra hermosísima de nuestro idioma, que es esta que he puesto aquí arriba, reconocer. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque se lee igual en los dos sentidos. Reconocer se lee igual, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, es un palíndromo, lo que se llama. O sea, uno puede entonces esa palabra es maravillosa, porque es exactamente lo que hace el médico y el enfermo. Se reconocen mutuamente. Y la palabra y nuestro idioma lo inventó. O lo creó, no lo sé cómo salió, pero esa es una palabra maravillosa. Bueno, que yo creo que resume lo que yo quiero decir en relación con el acto médico. El médico y el enfermo se reconocen y se reconocen en el uso de un lenguaje, de sus conocimientos, de sus instrumentos y de su forma de entender las conversaciones que tienen para la confianza. ¿De acuerdo? Bien. El lenguaje claro, que es un poco es un término, es una expresión que se está utilizando cada vez más para que el lenguaje médico sea lo más claro posible. También se quiere utilizar en la jurisprudencia y en otras cosas. De hecho, hay una asociación que se llama la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, ¿no? Y bueno, hay que intentar, sin perder el rigor científico, que las expresiones del diccionario las revisamos una vez más y cada vez para que tengan ese lenguaje claro que la pueda acceder el paciente. Porque también hay algo que quiero comentar. El paciente ha ido adquiriendo en el curso de los años cada vez un mayor protagonismo. Antiguamente, yo recuerdo también esas visitas de médico, entonces en esas casas cuando iba al médico se ponía una palangana con jabón heno de Pravia. Yo lo he oído porque yo he ido, mi padre era médico y yo he ido con mi padre, o sea que quiero decir que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, pero el médico era un dios. Y no quiero decir que el médico no tenga algo mágico, porque si esperamos de él muchas veces casi todo, ¿no? Yo, esto que he dicho antes, voy a poner un poquito de humor en todo esto. Un médico muy amigo mío, cuando yo le comentaba esto de que el médico es un posibilitador de esperanza, que lo es, de las esperanzas, dice, bueno, pero Antonio, no subamos al médico tampoco a ponerlo encima de las nubes, porque las personas que venden en la ONCE también son posibilitadores de esperanza, y los que venden la lotería son posibilitadores de esperanza, igual que el médico. Quiero decir que también nos pueden dar la esperanza de que nos toque la lotería o cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es importante es que hay que hablar, el paciente ha ido adquiriendo un protagonismo importante. Y entonces hoy día hay una ley de derechos del paciente. El paciente tiene derecho, hoy por ley, a conocer una serie de cosas. Y el diccionario va a buscarlo. Y entonces al médico le puede pedir que le explique una cosa que está leyendo en el diccionario y que está allí escrita. Y entonces es importante que eso sea claro para que el lenguaje pueda entenderse en esa dimensión. Aquí le pongo algún ejemplo, ¿no? Abdomen, bueno, pues en distintos lugares abdomen no se utiliza, utilizan barriga, panza, guata. Yo nunca había oído hablar que el abdomen se llamara guata, pero en algún lugar de América se debe decir. Bueno, acúfeno, pues zumbido de oído, esto no tiene mucho problema, ¿no? Hematoma, cardenal, moretón, ambliopía, ojo vago. Claro, yo digo ambliopía
pues no lo entiende nadie, pero si dice pues ojo vago, flojo, gandul, perezoso, bueno, pues se aproxima uno más a lo que puede estar describiendo con eso, ¿no? Bien, pero yo le decía también otra cosa, el idioma, el lenguaje médico es importante para el acto médico, es decir, para la medicina en sí, pero lo es también, comentaba, como patrimonio cultural compartido generador de identidad. Fijaros, Niklas Luhmann es un ensayista que dice que frente a la fragmentación en instantes que supone la información nos da una noticia, luego nos da otra, luego nos da otra, dice, existe el relato continuo, pleno de sentido que supone la narración. Entonces, el lenguaje médico que recoge el diccionario constituye una verdadera narración que despliega todo el conjunto de términos que en nuestro idioma explican la enfermedad y dan sentido a la búsqueda de sanar. Es decir, ya en sí mismo, solamente tenerlo, es un patrimonio que recoge una cultura que está ahí, una narrativa de conocimientos, de saberes que nos explica la búsqueda de sanar. Pero el DTM es también una narración que procede de todo lo aportado por la experiencia de la ciencia médica en el curso de los siglos, incluyendo la contribución realizada desde nuestra lengua común. Es decir, yo creo que es muy importante, y eso es una de las cosas que más me importa a mí siempre, transmitirle a las personas, las generaciones más jóvenes. Tenemos que dar valor a las personas, a las que han vivido antes que nosotros, a las generaciones que antes han ido aportando y aportando y aportando cosas para que hoy tengamos la medicina que podemos definir en el diccionario. Y ahí he puesto Bernardo Houssay, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, por poner algunos de los más conocidos, españoles y de fuera, Caldeiro, Barcia, aquí les pongo solo hispánicos, digamos así, que han contribuido, pero bueno, de otros países también, no tenemos que ser excluyentes, pero sí incorporar también los nuestros, saber que nuestros antepasados han contribuido con contribuciones a veces muy relevantes al conocimiento de la medicina que hoy definimos narrativamente, un término detrás de otro, pero narrativamente en el diccionario. Es un patrimonio de la humanidad, ese diccionario, ese lenguaje y las aportaciones que se van realizando. Pero además, dice Michel Bergeron, el verbo científico, es decir, el lenguaje científico, se encarna en civilización y cultura. Entonces, el DPTM, el diccionario, es la narración de un lenguaje que está respaldado y encarnado en una civilización y en una cultura médica de siglo, en España y en América. Y por tanto dan sentido de identidad y de pertenencia a la comunidad hispanohablante. Esto es un poco insistir en lo anterior, pero hacerlo todavía más reforzado. Y José Manuel Blecua, que fue director de la Academia Española, dice una frase hermosísima, dice, la identidad del hablante con su lengua es lo más propio y personal que le une con el mundo. Lo que más nos une con el mundo es nuestra lengua, porque con ella ponemos nombre a las cosas, con ella expresamos nuestros sentimientos, con ella conocemos los saberes. Esto nos une al mundo de una forma extraordinaria, ¿no? ¿Cómo hacerlo de otra manera? Es decir, podríamos, pero esta es fundamental. Entonces, el lenguaje médico, como yo os comentaba al principio, es tras el habla común, el habla que nos permite hablar ordinariamente en todas las cosas, el que más nos une con el mundo. Porque como decía antes, o hemos estado enfermos, o estamos enfermos, o vamos a estar enfermos. Pero decía también que había una tercera cosa, que era que el lenguaje, este diccionario, es un instrumento fundamental para la medicina, es un patrimonio cultural de identidad, pero es también un recurso económico. Mirad, hay 599 millones de españoles aproximadamente, de españoles no, de hispanohablantes quiero decir, el 75% de la población mundial, el 7,5% de la población mundial. La incidencia en el Producto Interior Bruto es del 9% mundial, lo que genera el español. Si a eso le añadimos la medicina, un promedio, porque unos países tienen más aportaciones que otros, un 4%. Luego, es una cantidad muy importante la que el lenguaje médico y la sanidad aporta a la riqueza. Y entonces, ¿por qué esto es un patrimonio? Porque mirad, el lenguaje médico lo tienen que utilizar también ingenieros, traductores, periodistas, arquitectos, educadores, etcétera, porque se editan libros, se fabrican aparatos.
se crean dispositivos de distinta naturaleza, hay que traducir en ámbitos internacionales, los arquitectos tienen que utilizar y construir hospitales, centros de salud. Es decir, que el lenguaje médico no solamente abarca a la medicina, se proyecta en otras muchas actividades que generan recursos económicos, que crean riqueza y que crean producción. Por eso decía que el lenguaje médico tiene una incidencia importante en el PIB, en la creación de riqueza. Tercer componente de los que yo antes les decía. Y ya vamos a ir terminando. El valor de un idioma. Un idioma es, dice Borges, esta es una frase maravillosa, un idioma es un modo de sentir el universo. Cada idioma es una forma de sentirlo. Y por tanto, pues compartimos con otras personas que hablan como nosotros un modo de sentir el universo. Lázaro Carreter, presidente también de la Academia de la Lengua de la Española, dice: el porvenir de un idioma está en que quienes lo hablamos, sintamos que detrás existe el respaldo de una cultura respetada. Yo he tratado de mostrar eso antes y mucho más que tendríamos que hacer, ¿no? Porque hay mucho más que desconocemos de nuestra propia historia científica en nuestro país, ¿no? Y luego, Víctor García de la Concha, que fue también presidente de la Academia, decía: para que una lengua progrese es necesario que sea utilizada por un gran número de personas, obviamente, que tenga un carácter unitario y que esté presente en la diplomacia y en la ciencia. Bueno, yo creo que el lenguaje médico, el trabajo realizado en relación con el diccionario, el poder disponer de un lenguaje común, ayuda a que nuestro idioma progrese en el contexto de los idiomas del mundo, ¿no? Por tanto, la medicina con un idioma compartido es un modo, el lenguaje médico y este diccionario, es un modo de sentir la medicina en el universo y de expresar en nuestro idioma el dolor y la esperanza del ser humano, como yo comentaba antes. Es sentir detrás que hay una medicina que tiene una cultura respetada, de prestigio, ejercida durante siglos en ambos continentes. Es saber que casi 1 millón de médicos y profesionales sanitarios utilizan el lenguaje médico español en su actividad diaria y 599 millones que van a acceder a él potencialmente en el curso de sus vidas. Es sentir la responsabilidad de garantizar la unidad básica del idioma, recogiendo toda la riqueza de su léxico médico para facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes mediante un lenguaje claro. Y finalmente, disponer del lenguaje médico en este diccionario es adaptar los neologismos procedentes de otros idiomas, especialmente del inglés, para que el español no sea un idioma mutilado, carente de términos científicos y médicos. Si no somos capaces de convertir al español, nosotros, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo porque es un diccionario vivo, si no vamos a ser capaces de los nuevos términos que van apareciendo en otros idiomas, porque muchas cosas se publican en inglés y no las inmediatamente la convertimos a la lengua española, nuestro idioma será un idioma mutilado sin ciencia. Y eso no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Y finalmente termino con una frase que decía Hugh Thomas, gran historiador: estamos en un tiempo de oportunidades para el español. La acción privada y pública debe fortalecerse y aprovechar esta magnífica oportunidad para ampliar su área de influencia. ¿Qué área de influencia queremos nosotros desde la academia y desde el diccionario y desde el lenguaje médico impulsar y tener influencia? Nosotros queremos la mejor medicina posible desde nuestro idioma, para las personas que lo hablan y viven en él. Nosotros queremos que el mejor lenguaje médico posible sea el que permita sentir y expresar en nuestro idioma el dolor y la esperanza del ser humano. Y queremos finalmente deseamos que el DTM, sabemos que ya es una realidad, que hace 10 años apenas era un sueño. Pero los sueños siempre, o casi siempre, acaban convirtiéndose en realidad. Y nada más, muchas gracias. No sé. Ahora... Bueno, si hay preguntas, pues yo encantado, porque me encanta hablar, y aunque no pueda mucho, pero pues, con mucho gusto contesto las preguntas que... Se abre un turno de preguntas, por favor. ¿Quieres hablar? Un momentito que le trae el micrófono. Bueno, podemos hablar sentados si estamos...
coloquialmente, o sea que no hay problema. No, yo lo que pasa es que para hablar en público siempre me tengo que levantar, es una manía que tengo. Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor Campos por la magnífica conferencia que nos ha dado. A mí concretamente me ha rejuvenecido y voy a decir un par de anécdotas que aprovecho la ocasión para decirlas. Yo conocí personalmente a don Gregorio Marañón, siendo yo estudiante de medicina, cuando tenía el servicio de endocrinología donde hoy está el Reina Sofía. Y viene esto un poco a cuento porque comentaba don Gregorio una anécdota que un amigo suyo, su hijo de su amigo había terminado medicina y le dijo: oye, Gregorio, ¿qué te parece que le regale a mi hijo? Y le dice don Gregorio: lo primero que le tiene que hacer tu hijo es darle la mano al enfermo y regálale una silla para que oiga al enfermo. Bueno, digo esto porque de alguna manera esa silla de Marañón ha desaparecido. La técnica nos invade, nos está invadiendo a todos. Incluso aparece una nueva semántica, como ha dicho el profesor Campos otra vez. Ahora, yo recuerdo cuando es que hace poco estuve en una tesis doctoral donde se habló de infectología. Un ilustre catedrático de medicina interna de Sevilla, no es que le llamara la atención, pero le comenté y le puse el ejemplo de Jiménez Díaz. Yo asistí también siendo estudiante cuando se creó la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, claro, la Fundación Jiménez Díaz se dio cuenta que no se podía abarcar, cuando la técnica se vino encima, el radiólogo, el traumatólogo, el otorrino, el ginecólogo y tal. Pero le dije a este catedrático de medicina interna que Jiménez Díaz siguió siendo internista. Y con Marañón pasó lo mismo. Marañón marcó un punto de inflexión en la endocrinología, no solamente en España, sino a nivel mundial. Pero don Gregorio seguía siendo internista. Por encima de todo, era endocrinólogo, pero él era internista. En fin, viene esto un poco a cuento de la semántica, porque la dichosa pandemia ha puesto de manifiesto todas las especialidades. Y ha aparecido una palabra que se lo dije al profesor de medicina de Sevilla, la infectología. ¿Qué es eso de la infectología? Yo creo que el médico internista sí debe seguir siendo internista. Bueno, pues muchas gracias, profesor. La idea es que la medicina es inabarcable. La medicina no se puede abarcar. Y entonces, hoy lo que hay que intentar es, evidentemente hay personas muy especializadas en campos ya dentro de la propia pediatría, está el neonatólogo, en fin, cada uno tiene, y claro, es importante tener esos saberes y tener ciertas destrezas en esos campos. Pero lo que es muy importante es no perder nunca de vista que el ser humano es un todo, en su conjunto, es un ser social que vive con otras personas, que viven y entonces todo eso hay que tenerlo el médico. Por eso la importancia yo creo que uno de los retos fundamentales, esto tiene que ver con el lenguaje, porque también hay lenguajes, hay términos que tienen que ser conocidos por los distintos especialistas para poder entenderse entre sí. Entonces, digo esto a propósito de los comentarios que se han hecho, ¿no? El médico de familia, el médico de atención primaria, tiene un papel muy relevante como el antiguo médico de cabecera, ¿no? Que sí, es una persona que conoce a la familia, pero lo que no puede ocurrir es que este médico pierda el contacto con el enfermo, que es su enfermo, cuando el enfermo tiene que ir a los hospitales y entonces se pierde esa conexión. Tiene que buscarse alguna fórmula que permita la conexión del médico de familia a los enfermos. Incluso a lo mejor que pasa que faltan profesionales y demás, pero tendría que ir a lo mejor el médico de familia a visitar a sus enfermos en los hospitales, que encuentre allí la persona cálida que tiene, con la que va a verlo periódicamente, que el médico del hospital
tenga interrelación con el médico de familia. Quiero decir, la medicina tiene muchos retos por delante, pero bueno, por lo menos estamos trabajando en que tengan un lenguaje común. Esto es lo que yo hoy modestamente... Bueno, efectivamente, profesor Campos, voy a ratificar lo que ha comentado. Sobre todo en los pueblos, el médico de familia, si no ha desaparecido, está a punto de desaparecer. Ahora existen los centros de salud. Y aquel médico de familia que no solamente conocía al enfermo, sino que conocía a todo lo que le rodeaba al enfermo, la familia, eso ha desaparecido. Existe ahora los centros de salud donde cada 2 o 3 días va un médico distinto. Bueno, eso ahí depende, o sea, hay veces que sucede eso, otras veces hay médicos que llevan tiempo allí. Vamos, yo voy como paciente o cuando lo necesito voy al centro de salud y voy a mi médico del centro de salud, que ahora resulta que es un alumno mío. Pero bueno, eso ya, cuando me veo allí el primer día, me dice, don Antonio, ¿usted qué hace por aquí? Digo, pues yo vengo aquí de paciente a ver a mi médico. Como la persona que estaba de médico había dejado de estar, pues vengo aquí ahora que el médico es un alumno mío, pues bueno, pues eso es una historia de la vida. Pero yo creo que por eso quedan muchos retos por hacer, pero que no es este el objetivo quizás que sería tema para otra charla, no por mí, pero por otro tema de debate, porque es muy importante en los auditorios sobre los temas de cómo organizar la atención médica, que es muy compleja, no es tan sencilla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mira ahí. Buenas tardes. Mire usted, quería preguntarle para saber si en algún tiempo, cada X tiempo, periodos temporales X, se pasa la terminología médica que está ya afianzada, pasa al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué relación hay? Lo mismo que se introduce en el diccionario de la Lengua Española, terminologías pues modernas, pues si se introducen terminologías médicas o está previsto algún proceso, algún procedimiento de incorporación de esos términos médicos que a veces pues nos cuesta mucho Una pregunta muy conocer. interesante. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el diccionario de términos médicos está abierto a todo el mundo lo puede consultar. O sea, no es que necesite la formalidad del diccionario. Lo que sí, nosotros tenemos una excelente relación con la Academia Española, muchas veces se hacen consultas y demás, pero claro, la Academia de la Lengua, la Academia Española, del Diccionario General del Español, no puede incluir todos los términos médicos, porque claro, serían, he dicho, hay 70.000 y el diccionario tiene 90, 100.000, pues quitaríamos muchos términos. Entonces sí debe incluir, y tiene incluido, algunos términos que son muy, llamémosle, muy populares. Ahora nosotros vamos a poder incluso contribuir con la Academia Española de la siguiente manera. Hoy me han pasado una lista, no la tengo aquí, pero con los términos más consultados del diccionario médico en cada uno de los países americanos. Por ejemplo, el término más consultado en España es evidencia. La medicina de la evidencia. O sea, que cuando hay evidencia de algo, bueno, pues ¿por qué? Pues no lo sé. Pero entonces vamos quizá a poderle suministrar a la Academia Española qué términos son los más demandados por la población en el ámbito médico en un momento determinado. En otro es trauma, en otro es shock, en Argentina, en otro es... Es decir, entonces, a lo mejor esos términos generales pueden pasar a lo que se llama el lenguaje coloquial, porque lo que hace la Academia Española de la Lengua es recoger en el diccionario el lenguaje coloquial hablado de la gente, o sea, el lenguaje de uso, ¿no? Que es lo que llaman ellos, ¿no? Y a mí me consta, porque yo tengo amigos de académicos de allí, de la Academia de la Lengua, que el diccionario de términos médicos lo tienen encima de la mesa los jueves, cuando se reúnen para incorporar palabras, para discutirlas y demás. O sea que utilizarlo lo usan, pero claro, todo él no lo pueden incorporar porque si ahora vamos a poner, por ejemplo, arteritis de Takamatsu, pues eso no lo van a poner en un diccionario general, quiero decir, pero sí puede haber personas que tengan interés en conocer esa enfermedad arterial porque la tiene su padre, porque la conoce, porque la quiere saber y tiene derecho a saberla, ¿no? Y luego los profesionales que no sean vasculares o que no sean de ese ámbito, pues tendrán también interés en a lo mejor conocerla para algún tipo de...
Bueno, voy a contar una cosa que ha sido en un descubrimiento que hemos hecho con el diccionario maravilloso. ¿Cómo puede el diccionario ayudar al diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial es cuando una persona tiene un síntoma o un signo de algo, pues puede haber muchas enfermedades que lo tengan, entonces hay que diferenciar cuál es la verdadera. Entonces, por ejemplo, la polidactilia es tener más dedos de los 5 en la mano, por ejemplo, tener 6, ¿no? Y eso se da en enfermedades congénitas o en distintas enfermedades. Entonces, viene un niño, o que generalmente se descubre lógicamente en la infancia, y tiene polidactilia. Y entonces dice el médico, ¿y cuál será la polidactilia que tiene? Bueno, podrá haber otros caracteres y a lo mejor lo tiene más o menos alguna duda. Pero si pone en el diccionario polidactilia, le aparecen todas las polidactilias que hay. Por tanto, puede hacer un recorrido absoluto por todas ellas, ayudándole al diagnóstico diferencial. Cuando estábamos haciendo el diccionario, ¿quién nos iba a decir que un diccionario podía ayudar al diagnóstico diferencial? Simplemente porque recoge todas las veces que aparece en el diccionario esa información de la polidactilia, por ejemplo. Pues está en la enfermedad tal, en la enfermedad cuál, en la enfermedad esta, en la enfermedad otra. Y el médico puede repasar todas ellas y ver qué otras cosas coinciden con lo que tiene el paciente. Fíjense hasta qué punto un diccionario puede ser útil, ¿no? Bueno, no sé si le estoy cansando con todo esto. No hay un mecanismo de incorporación automático, no. de revisión dentro de la Academia de la Lengua. Bueno, ellos tienen un lenguaje, una comisión de vocabulario científico. Entonces ellos valoran qué términos científicos, médicos o no médicos, están en el lenguaje coloquial. Y entonces deciden o no incorporarlo al diccionario. Pero no es una cosa automática, es así. ¿Alguna pregunta más? Le quería hacer una pregunta que me ha venido a la mente. Sí. La gente más joven, me pasa con mis primos, con Sí. sobrinos, este Sí. tipo de gente, cada vez le cuesta más expresarse. Sí. Es muy complicado expresar a veces el dolor, porque no es lo mismo me duele agudo que penetrante, que siento que se expande. O sea, Sí. a veces cuando uno está en una situación un poco desesperada personal, recurre al lenguaje para expresarlo, y a los chicos les cuesta más porque todo lo hablan ya en abreviaturas y en... cuesta expresar, que se expresen, ¿no? Entonces, usted que está en el ámbito académico y un poco el ámbito académico, entiendo que siempre Sí. estará mirando hacia el futuro. ¿Hacia dónde va eso de verdad? O sea, la Lo distancia... que plantea es un tema es un tema para reflexionar mucho. En primer lugar, la expresión, lo que habría que hacer es revisar la educación. Porque lo que no puede ser es que en la educación no se aprenda a expresar. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿cuántos niños hoy, yo puedo hablar de mis hijos que ya son mayores? O sea, cuando yo estaba, cada vez que iba a la escuela en plan tutoría, digo, ¿pero por qué no hacen teatro en la escuela? Yo hacía teatro en la escuela. O sea, vamos, papelito tonto, ¿no? Quiero decir, no es que... Pero el teatro es extraordinariamente formativo para la expresión. Hace que las personas pierdan el miedo al ridículo, porque se presentan delante de otros, les aprenden la memoria, la desarrollan, aprenden a expresarse. Es decir, es que estamos asistiendo a una educación en la que la expresión no forma parte de ello. Yo a los alumnos de medicina les digo, les pongo una preparación microscópica en la diapositiva, en la clase, en la práctica, lo que sea. Digo, descríbamela. Tienen problemas. Pero digo, pero vamos a ver. ¿Es azul o es rosado? Vamos a describir primero. Observo una estructura que tiene un color rosado. Vamos a ver. ¿Es redondo? ¿Redondo? Pero vamos a ver, lo que estás viendo es un círculo. No estás viendo una esfera. O sea, hay que aprender. Y eso, para un médico, la observación es fundamental. Es lo primero que tiene que hacer el médico, observar al paciente. Entonces, primer tema, digo que esto da para muchos temas. Yo creo que hay que incidir en la educación. Los niños tienen que redactar, tienen que declamar, o sea, leer en alto
lo que están diciendo. Y eso no se hace, desgraciadamente, hoy día, o se hace poco, no sé, en mi experiencia se hace muy poco. Muy poco. Luego, ahí está la tendencia al uso en los teléfonos celulares, los móviles, a utilizar acrónimos de cosas, ¿no? Y entonces todo se convierte en un... yo quiero pensar, los alumnos necesitan, la gente joven necesita lectura. La lectura nos da vocabulario, nos da formas de expresión, y eso también entraría en el componente educativo. Luego, es verdad que ahora se utilizan en medicina muchas siglas. Fijaros que yo he comentado ahí cómo el diccionario recoge 500 y pico de siglas, el diccionario de términos médicos, el del segundo no me acuerdo exactamente la cifra, ¿no? Entonces, si uno lee hoy por una historia clínica en un hospital, es dramático, porque hay que traducir. Yo a lo mejor no sabría leerla. Te pone no sé qué, RC no sé cuánto, AR otro no sé qué, todo es sigla. Entonces, las historias clínicas son el testimonio de la enfermedad para el futuro, del mismo paciente y de pacientes que puedan venir después, de los que hay que aprender. Pero si tú tienes una jerga que no eres capaz de que lo entienda el que está al lado, pues imagínate, hay que imaginarse el problema que estamos teniendo. Yo insisto, creo que de los problemas hay que ir siempre a la raíz, hay que ser radical. Yo creo que el problema es la educación, esta es mi opinión. En las facultades de medicina, que son lugares donde la gente necesita observar, describir la enfermedad, yo soy histólogo, doy clases de los tejidos al microscopio, y les digo siempre a los alumnos, cuando ven las preparaciones al microscopio, digo, mirad, aquí no estáis viendo solo los tejidos corporales, que son muy importantes para probar esta asignatura, por supuesto, como todo, no es natural. No, aquí estáis aprendiendo hábitos fundamentales para el ejercicio de la medicina. Observar lo que tenéis delante. Veo aquí una célula o veo otra. Veo esta célula en este sitio o en este otro. Tienes que observar lo que ves. Después de observar, tienes que formularte, hacer el diagnóstico, es decir, tienes que de esas observaciones deducir del conocimiento que tienes qué es lo que estás viendo. ¿Me explico? O sea que tienes que ir educando a la gente en todo eso. Y bueno, me parece que hay que, a los jóvenes que les vaya ocurriendo eso, lo que hay que fomentarle la lectura, si es posible, tratar de que redacten, si son todavía jóvenes y se dejan que... Hazme una redacción sobre los castillos, a ver lo que escribe, y luego que lo lea. Es decir, creo que eso es así. Y luego yo quiero pensar que a medida que se vayan enfrentando con la realidad les vaya demandando la necesidad de corregir todo eso. Es que no tengo más, no tengo otros comentarios, lo siento, no puedo resolverla. Sí. Perdonen por otra preguntita al hilo que ha surgido de toda esta conversación. Quería saber si había alguna causa, alguna razón que pueda explicar el por qué la escritura de los médicos al extender las recetas son tan ininteligibles en ocasiones, tan difíciles, y sobre todo si te dan un pequeño historial que no hay manera de entenderlo. No sé si otros médicos lo logran descifrar porque están acostumbrados a ellos, pero desde luego... Yo creo que en eso hay un poco de mito, la verdad, o sea, sinceramente. Además ahora la mayoría de las cosas se hacen con el ordenador, y el ordenador, pues la letra sale igual para todos. Pero yo creo que en eso siempre ha habido un poco de mito, que bueno, también los médicos se han dejado llevar, y bueno, voy a escribir para que parezca esto, vamos, yo creo que no sé, yo no... Los farmacéuticos en general lo entienden bien, y yo creo que hoy día no creo que ese sea un gravísimo problema. Más me preocupan los acrónimos, las siglas, el no encontrar palabras para expresar lo que uno siente, ¿no? Eso sí que me parece grave, ¿no? Pero es un problema. Pero la letra, sí, es posible que... Bueno, también, si uno quiere justificarlo, hay que tener en cuenta que yo no he sido médico de practicar clínica, quiero decir, he estado en el microscopio, en el laboratorio y en esto, pero yo sí he visto muchos colegas míos con una cantidad de pacientes en la sala de espera,
que eran 40, 50. Hoy día eso afortunadamente está organizado de otra manera, ¿no? Y entonces había que los médicos en esa época, cuando yo creo, pues tenían que escribir rápido porque es que no les daba tiempo, es que no se puede ver a 40 pacientes. Pero creo que eso hoy día generalmente se hace con ordenador, la historia, en líneas generales, y creo que ese es un problema que se puede paliar relativamente, ¿no? Bueno. Hola, buenas tardes. Pues bueno, lo primero, felicitar al ponente, por un lado por el contenido de la conferencia, que está fenomenal, y luego la forma de exponerlo también, pues ha sido muy claro, etcétera. Luego, extender la felicitación a don Antonio en nombre de la Matritense, pues por cómo está organizando la Semana Científica. Muchas que bueno, gracias. la verdad que son muy interesantes todas las Gracias. conferencias. Se ha intentado, sí, gracias. Vale, muchas gracias. Luego, un comentario de la consulta anterior. Pues bueno, simplemente que a lo mejor el mito de la letra de los médicos quizá tenga bastante que ver con el contenido de esta charla, pues porque a lo mejor si nos falta contexto, vemos algo escrito y si la mitad de las palabras no las conocemos, pues claro, no entendemos el resto. Y luego ya mi pregunta, pues que quería saber su opinión sobre estas técnicas que hay ahora de videoconferencia, de diagnóstico, chat, etcétera. Pues muchas gracias. Yo creo que... a ver, ¿cómo puedo yo decirlo? O sea, yo creo que todos los avances que produzca la tecnología, pues tenemos que probar la posible utilidad que tiene. Por ejemplo, muchas veces he visto que a veces se rechaza mucho, un poco demasiado, me parece a mí, la telemedicina. Sin embargo, imaginaros lo que es la telemedicina en los barcos. Es decir, yo conozco médicos de la Armada española que incluso dirigen por vía un proceso en un barco agudo de una intervención o un diagnóstico diferencial. Si las personas que pueden y tienen una experiencia para verlo y demás lo pueden ver, eso es útil. Esa persona se puede operar, se opera a distancia hoy. Eso es en patologías que son muy evidentes como la dermatología, pues puede ser utilísimo. Ahora, yo no creo que toda la relación tenga que ser telemática, es decir, necesariamente es lo mismo que pasa con la docencia. Yo soy docente, o sea, a mí me encanta la docencia, disfruto con ella, y yo digo lo siguiente: ¿es lo mismo leer una obra de Shakespeare que ver representado la obra de Shakespeare? No. Desde luego yo no. Yo prefiero verla. O sea, representada. Los personajes, los textos se encarnan en los personajes. Eso es el teatro, ¿no? Donde en un pequeños metros cuadrados te representan las pasiones del mundo, ¿no? O sea, y todos los sentimientos y las cosas. Entonces, una clase, para mí, pues lo mismo pasa con el acto médico. El acto médico es la proximidad con el médico. Ahora, que eso, una persona está en un momento determinado, en una circunstancia, y puede resolver un problema sobre una mancha que le ha aparecido en la piel, que en un momento determinado, y si la puede ver y puede ayudarle en eso, ¿por qué no vamos a aprovecharla, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de aprovechar los recursos sin perder lo bueno. Es decir, lo que ocurre es que muchas veces tenemos la idea de que el mundo empieza con nosotros, y puede que haya incluso hasta médicos que empiezan que el mundo ha empezado con ellos y que hay que resolver los problemas por el Facebook. Pues no. O sea, entonces, todo lo que... Hay una frase de Goethe, yo creo que la cité la otra vez que vine aquí y la sigo citando mucho porque me gusta mucho. Es la frase que dice Goethe, que dice: todo lo que heredamos de nuestros padres tenemos que conquistarlo para poseerlo. Es decir, todo lo que hemos heredado que funciona, que es útil, que sirve, es vigente, es actual. Y nosotros tenemos que decir, esto, conquistarlo es hacerlo nuestro.
No sé si me explico. Y entonces poseerlo, hacerlo nuestro. Que después viene un aparato estupendo, pues maravilloso, esto ha surgido en esta época y vamos a utilizarlo si viene bien. Y si es bueno, transmitámoslo a las generaciones posteriores. No, yo creo que esa sería un poco la filosofía a mantener, o por lo menos la que a mí me parece razonable, no sé. No sé si contesté. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, don Antonio, ha sido un placer disfrutar de su palabra y desde luego nos deja la esperanza de que ese diccionario puede unir a las personas, hacerlas compartir y sobre todo cuando se está angustiado por el dolor. Como usted hubiera dicho, qué emocionante, qué interesante que el paciente sepa que se entiende con su médico. En ese sentido, reconozco que me queda un poco la tristeza de pensar que, por ejemplo, vamos a tener que utilizar ese diccionario los españoles para entendernos con españoles también, debido a lo que está pasando con nuestra propia lengua. Pero lo que pasa es que hay que verlo, yo lo voy a eso, quiero decir una cosa. Yendo a una frase que ya he dicho antes también, un idioma es una forma de sentir el universo. Es decir, hay personas que pueden tener otros idiomas españoles que sientan la vida porque lo han vivido desde pequeños con otro idioma, y eso es una forma de sentirlo y tenemos que respetarlo. Yo lo que considero ese idioma es que no es otro, es también un idioma español. Claro, Y para supuesto. mí lo es, y por tanto yo lo comparto. Yo cuando a mis amigos, tengo muy buenos amigos, yo digo siempre, por poner un ejemplo, ¿no? El catalán es el segundo idioma de mi país, porque lo es, en número de habitantes. Tiene 6 millones de habitantes, hay 5 millones que lo hablan, o 3, y estamos en España, es el segundo idioma de mi país. Y yo lo quiero como segundo idioma de mi país. Claro. Pero me tengo que entender con el que me entienda, pues con español, porque yo no, lamentablemente no hablo otros idiomas que no, el catalán no lo hablo, lo leo, pero no lo hablo. Claro, no, en ese sentido lo que usted ha insistido antes de la importancia de la educación es esencial. Y ahí sí que lamento que los planes de estudio, incluso en los de ciencias, por supuesto, se ha erradicado el estudio del griego, por ejemplo. Porque, claro, si usted antes ponía de ejemplo de paludismo en el Ecuador, pero en el Ecuador seguro que hay varios subidiomas. Y entonces, ¿hasta dónde podemos ir descendiendo para construir ese diccionario? Sin embargo, si recuperáramos el griego, bueno, no todo se ha hecho, pero el griego es en donde se ha construido la ciencia como doctrina abstracta de pensamiento. Si se recuperara la educación en el griego, probablemente unificaríamos bastante a través de ese idioma. Sí, no, y lo que hay que hacer es... Pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer en este idioma es, si tenemos ya puesto el inglés como sinónimo, vamos a buscar todos los sinónimos en todos los idiomas, y en el futuro lo tendremos que tener en catalán, lo tendremos que tener en francés, en cuanto más idiomas mejor. Son formas de comunicación y eso es bueno para la medicina, podernos comunicar en todos los idiomas. Bien, pues si no hay ninguna intervención más, me queda darles las gracias por su presencia aquí y por supuesto a don Antonio, quien ha hecho que esta sociedad hoy sea más elevada. En lo científico, por disponer de su magisterio, y en lo personal, por haber tenido el privilegio de contar con usted. Hasta que ustedes quieran, mañana tendremos otra conferencia. Muchas gracias y sean bienvenidos. Magnífico, de verdad que sí, muchas gracias. Que voy a ver.